Saludos, bueno, mi nombre es Lady Margarita Tordillo Díaz y el día de hoy vamos a estar hablando del sistema educativo en Colombia, el contexto de la educación y la imagen de Colombia en el extranjero. Bueno, entonces la educación es un derecho que debe ser totalmente asequible para todos y debe estar alejado de la discriminación y de esta forma entonces buscar una educación de calidad. En la educación está tratado desde diferentes entidades como la UNESCO, el Banco Mundial y la ONU. Bueno, entonces, ¿desde dónde se rige la educación? La educación se rige desde instancias vinculantes y desde instancias no vinculantes. Las instancias vinculantes entonces están compuestas por tratados que entonces pueden ser convenios, pactos o acuerdos, y esto tiene un reconocimiento de obligación legal en el Estado, ¿cierto? Las instancias no vinculantes están compuestas por declaraciones y lo que hacen es proporcionar directrices y principios dentro de un marco normativo. Para lo anterior, entonces, para que lo anterior se pueda desarrollar y se pueda forjar, existen entonces unas políticas del gobierno. Estas políticas del gobierno están regidas bajo la Ley General de Educación, el Sistema Nacional de Planeación y la Constitución Política, la cual está dividida en ramas del poder público que son la ejecutiva, que se da entonces a partir del Ministerio de Educación Nacional y se encarga entonces de desarrollar o de propiciar, de estar atento, ¿cierto?, a la educación superior, la educación básica y la educación media. Tenemos entonces la rama legislativa, que entonces se encarga de las leyes, ¿cierto?, de crear, de forjar y de estar atento a que dichas leyes se lleven a cabo bajo la Constitución Política. Y existe entonces la rama judicial, de la cual entonces se desligan la organización electoral, el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, entonces vamos a enfocarnos un poco en lo que son las metas programáticas, ¿cierto? Las metas programáticas son objetivos que se buscan alcanzar a largo plazo en el país. En este caso, se buscan alcanzar hacia el 2030. Para el desarrollo de dichas metas programáticas, se tienen en cuenta entonces diferentes herramientas para fomentar esos conocimientos y valores. Entonces, dentro de esos proyectos se encuentra la educación para la paz y el desarrollo sostenible y el ciudadano global. Bueno, entonces la educación para la paz es un proyecto para el proceso de adquisición de valores, conocimientos, aptitudes, habilidades y comportamientos, que entonces lo que buscan es formar en el estudiante una educación integral, ¿cierto?, donde el estudiante entonces tenga en cuenta el desarrollo de sus habilidades, de sus capacidades y que pueda entonces relacionar esos valores que le va a brindar la cultura, que le va a brindar la sociedad y que él debe entonces saber, debe conocer para poder entonces formarse como persona. Todo ello entonces da y brinda una armonía con uno mismo, los demás y el medio ambiente. De esta forma entonces el estudiante o el educando no solamente se va a fijar entonces en sí mismo, sino que también va a ver a los demás como un todo, va entonces a ver la educación y va a ver a su comunidad como parte de ese proceso de formación educativa. Bueno, entonces todo esto entonces lo que hace es crear entornos de aprendizaje de calidad. Lo que se busca es crear entonces entornos en los que el educando pueda aprender de manera integral, que pueda aprender cosas que le puedan ayudar en su formación. Y se adapta a las necesidades del niño, tanto de su contexto social, educativo, cultural, ¿cierto? Se busca entonces respetar sus derechos, las diferencias de género, respetar esas diferencias de género de cada uno y respeta la salud. Tiene muy en cuenta entonces cómo acercarse al estudiante, cómo debe ser ese acercamiento educativo y la relación entre enseñanza y aprendizaje para entonces mantener la integridad del estudiante. Algunos ejemplos de esas actividades
de educación para la paz. Entonces dentro de eso se encuentra la resolución de conflictos. Y algunas de las actividades que se pueden mencionar es aprendizaje a partir del juego, la mediación entre miembros del grupo, campañas para la coexistencia pacífica. Este aprendizaje a partir del juego entonces lo que busca es que el estudiante a partir de espacios lúdicos, de espacios dinámicos, pueda entonces aprender, ¿cierto? La mediación entre miembros del grupo lo que busca entonces es que el estudiante pueda llegar a resolución de conflictos de manera amena, teniendo en cuenta entonces la opinión del otro, teniendo en cuenta la existencia del otro. Y la campaña para la coexistencia pacífica lo que busca entonces es esa relación ciudadana, ese compañerismo ciudadano, ese crecimiento educacional. Bueno, entonces también se busca apoyar la elaboración de materiales y programas educativos. Este es otro tipo de proyecto de educación para la paz y está entonces guiado bajo manuales escolares nacionales que están utilizados para ayudar a los niños en la resolución de conflictos, como ya lo había mencionado antes, la negociación, el pensamiento crítico y la comunicación. Entonces, donde se pueda llegar a un acuerdo con el estudiante, un acuerdo mutuo con el estudiante o el educando, donde entonces lo que se busca es una educación integral, donde él pueda desarrollar un pensamiento crítico, que pueda reflexionar de su aprendizaje, que pueda reflexionar de sus procesos de aprendizaje. Y la comunicación, en tanto él pueda entonces expresarse y pueda dirigirse al otro de manera tranquila y libre. El deporte para el desarrollo entonces está desarrollado bajo un grupo de trabajo internacional y está creado en las Naciones Unidas. Este deporte para el desarrollo busca entonces también vincularse con la paz, por eso hace parte entonces del proyecto de educación para la paz. Y lo que se ve entonces es el deporte como herramienta en programas dedicados al desarrollo de la paz. Entonces se busca que el estudiante desde estos entornos, desde estos contextos, pueda entonces tener una educación, un aprendizaje a partir del otro y para el otro, para con el otro. Tenemos entonces el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible inició en enero del 2016 y tiene unos objetivos que también son vistos como objetivos mundiales y está llamado a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y tranquilidad. Bueno, entonces este desarrollo sostenible tiene 17 objetivos basados en los logros de los objetivos del desarrollo del milenio, es decir, que es lo que va a permitir que se lleve a cabo dicho desarrollo. Entonces, dentro de ellos lo que se busca es que el estudiante pueda entonces tener una educación integral que le permita no solamente preocuparse por sí mismo, sino también de su entorno, del otro, tanto del ser humano, tanto de la vida animal, ¿cierto? Y del cuidado ecológico, del cuidado ambiental de su entorno. De este modo entonces también se va a poder dar una reducción de las desigualdades, ¿cierto? Va a haber entonces una relación mucho más amena entre las ciudades y comunidades de manera sostenible, y lo que se busca entonces es una alianza para lograr dichos objetivos. Estas alianzas se van a dar con diferentes entidades que permitan entonces el desarrollo de los diferentes proyectos que se puedan brindar. Hablamos también entonces de un ciudadano global. Este ciudadano global es un grupo de programas que ofrece la organización juvenil más grande del mundo, ISEC, la cual ofrece a estudiantes y recién graduados la oportunidad de empleo en el extranjero, para así entonces desarrollar habilidades requeridas por empresas innovadoras, donde entonces el estudiante no solamente pueda guiarse o aprender de su entorno, sino que también tenga el interés por el mundo, ¿cierto? Por conocer más allá de lo que tiene en su zona de confort. Esto permite un intercambio social que podrá entonces permitir al estudiante intercambios a países como Brasil, Rusia, Argentina, Egipto, entre otros. Y lo que le permite entonces es conocer la realidad de otros países, entender sus particularidades y conocer sus costumbres y mercados. Tenemos entonces también lo que es el Global Citizenship Education o educación para la ciudadanía mundial,
Y esto es entonces un ámbito estratégico de trabajo que está desarrollado por la UNESCO y comenzó en septiembre del 2012. Y lo que hace entonces es dotar a los alumnos de todas las edades en valores, conocimientos y competencias. Todo ello basado en los derechos humanos, justicia social, la diversidad, la igualdad entre sexos y la sostenibilidad medioambiental. De esta manera, entonces lo que se busca es que el estudiante o el educando tenga entonces ese espacio para aprender un poco más de sí y de su entorno. Esto se lleva a cabo bajo 3 vertientes, que son el diálogo político en conexión con los programas educativos, el aporte de orientación técnica sobre el GCED, que ya lo mencionamos, y la promoción de métodos pedagógicos evolutivos, además de la función de centro de difusión de la información. Bueno, dentro del contexto de la educación en Colombia, tenemos entonces que se divide en educación inicial, la atención a la primera infancia, la educación básica primaria y la educación básica secundaria, además de la educación media. Entonces tenemos que en la educación inicial, la atención a la primera infancia, tenemos la importancia de la educación a temprana edad, es decir, que es fundamental para el educando formarse y educarse desde temprana edad, porque entonces allí va a tomar todas las bases que le van a dar pie a llevar a cabo su educación desde el ámbito social, desde su comunidad. Esto ha progresado en el desarrollo de la prestación del servicio y la participación en programas comunitarios de atención a la primera infancia, y se ha dado bajo reformas desde la Ley General de 1999, la cual habla entonces de la educación preescolar, la cual se da de niños entre 3 y 5 años de edad y es la primera etapa de la escolaridad. La meta al canal 2018 a alcanzar es que se dé el ingreso de 2 millones de niños de 3 a 5 años de edad, y esto está bajo las entidades del ICBF. Bueno, entonces estábamos comentando que eso está a cargo entonces de entidades como el ICBF y de Cero a Siempre. La educación primaria y básica secundaria lo que busca entonces es garantizar que todos los niños alcancen su máximo potencial de aprendizaje y que adquieran compromisos fundamentales que necesitan para su vida y su trabajo. Esto se da en niños de 6 a 11 años de edad, que vendría siendo entonces la primaria, y la secundaria es para niños de entre 11 y 14 años de edad. Esto se da entonces desde 1991 y es un funcionamiento transferido a departamentos y municipios, es decir, que lo que se ha buscado ha sido ampliar la educación y llevarla entonces a todos, ¿cierto? Para que todos los ciudadanos tengan acceso a ella. Tenemos entonces algunos ejes para el mejoramiento de la educación básica, primaria y secundaria, que lo que buscan es fomentar la excelencia de la enseñanza, que sea entonces una distribución de recursos de manera equitativa, combatir el analfabetismo, reforzar la enseñanza del inglés e identificar y brindar apoyo a los estudiantes más talentosos. La educación media es un requisito mínimo para una completa participación socioeconómica. Lo que busca entonces es consolidar y profundizar competencias para continuar con la educación superior e ingresar al mercado laboral. De allí que entonces los estudiantes deban escoger en los grados 10º y 11 una tecnología que le permita entonces profundizar dichas competencias, ya sea desde el ámbito del mercadeo, desde la tecnología, ¿cierto? Esto se da entre jóvenes de 15 a 16 años de edad y se da para grados de 10º y 11 y tiene una duración de 2 años. La Constitución de 1991 tiene entonces la obligación de garantizar la educación como derecho para todos los colombianos. Y esto se da bajo el Ministerio de Educación Nacional, quien patrocina los múltiples estudios y consultas que se enfrentan a retos que enfrenta la educación. Por último, entonces tenemos la imagen de Colombia en el exterior, la cual durante el siglo XIX el naturalista alemán Alexander von Humboldt mostraba al mundo la belleza de la fauna y la flora colombiana. Luego se habló entonces de la calidad del tabaco y la quina. La quina es un árbol que se daba en Amazonía, y era reconocido porque tenía entonces muchos químicos que permitían a crear medicinas para diferentes enfermedades. Y para saltarnos entonces un poco, porque se nos acaba el tiempo,